Bueno, el tema de hoy es cargas críticas de placas. ¿Mm? Y ustedes ya vieron lo que es eh, teoría de placas que vimos conmigo hace 2 semanas. Y en el medio tuvimos también, o vieron, lo que era pandeo o teoría de segundo orden, pandeo de columna y cómo resumirlo usando el método de la rigidez. ¿O no? Sí, profe. Genial. De ahí, lo primero, sobre todo, que es, digamos, de lo que habíamos discutido de teoría de placas. A ver, voy a ver si puedo ponerle cara. De lo que habíamos discutido de teoría de placas, lo más importante era que teníamos dos comportamientos que podíamos ver o verificar en las placas. Cuando teníamos pequeñas deformaciones, la placa principalmente trabaja a flexión. ¿Mm? Cuando las deformaciones eran la mitad del espesor, teníamos, no las deformaciones, el mayor desplazamiento del centro de la placa era la mitad del espesor, trabajábamos como si fuera un estado flexional. Cuando teníamos placas que se deformaban en el centro un poco más, es decir, que tenían desplazamientos mayores a medio espesor, ya podíamos decir que trabajaban como en un estado membranal y resistían mucho más. Entonces, bueno, eso decía que cuando solo teníamos trabajo como estado flexional usábamos la teoría lineal, y cuando teníamos estado membranal más flexional usábamos la teoría no lineal. Todo eso, como era complicado resolver de forma analítica, es más, lo resolvíamos numéricamente y buscábamos en tablas y usábamos las tablas para resolver tensiones y deformaciones máximas en una placa. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? ¿Qué pasaba? Teníamos casos característicos, o sea, teníamos casos de placas rectangulares, placas circulares, placas ovales o placas con un orificio, pero paremos de contar, teníamos esos casos característicos. Por otro lado, tenemos lo que nosotros sabemos de columnas en pandeo. ¿Qué sabemos de columnas en pandeo? ¿Qué podemos determinar nosotros en una columna en pandeo? ¿O cuál es el objetivo de determinar cuando analizamos una columna en pandeo? La carga crítica. La carga crítica. ¿Y la carga crítica qué significa? Que es la carga a la cual se va a deformar la viga. No es la carga a la cual se va a deformar la viga, porque vos tenés deformación siempre que Claro, carga, sí, acordate. sí. Serían deformaciones que ya la dejarían inutilizable, ¿no? A partir de esa carga Sí. puede estar en un equilibrio inestable. ¿Cómo? No te escucho, Bruno. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí, creo que a partir de esa carga estaría en un equilibrio inestable. No es como que a la cierto. mínima perturbación podría pandear. Claro, podría desplazarse hacia... Y tiene que ver sobre todo con el equilibrio, ¿no? O sea, que es un estado de equilibrio. Es decir, yo no puedo resolver, no estamos hablando de tensión, puede que las tensiones sean bajas, demasiado bajas, estén lejos de las tensiones de fluencia, que son las que nosotros nos complican siempre, pero la columna no va a estar en un estado de equilibrio, es decir, no va a existir en esa posición. A ver, no habría forma de que dé equilibrio de fuerzas, pero por características geométricas. Ok. Bueno, entonces ahora nosotros, si teniendo esos criterios, por un lado de placas y por otro de columnas, en pandeo, vamos a intentar explicar lo que es la carga crítica para placas. Fíjense, bueno, esta es la presentación que es el capítulo 6 del compendio estructural. Toda la primera parte es como un repaso de las ecuaciones y hace, a ver, a los fines teóricos, más que todo, no tanto prácticos, porque están simplemente relacionados a presentar el set de ecuaciones o la serie de ecuaciones a resolver, y sobre todo evidenciar la dificultad o sea, los fundamentos que dan la dificultad de la solución. Las ecuaciones, para poder estudiar el fenómeno bien, hay que entender dos cosas. Primero, que vamos a tener los términos no lineal del tensor de informaciones. A ver, por ahí el objetivo es lo que nosotros queremos, ¿no? Que debe salir acá, claro, para que vean que todas las ecuaciones, si no, son un montón de ecuaciones al vicio.
el objetivo que nosotros queremos es encontrar la carga crítica, es decir, una carga donde el equilibrio no exista más. O sea, donde la placa no puede estar en equilibrio. ¿Entienden eso, no? Sí, profe. O sea, ese sería el objetivo final para el cual vamos a presentar las ecuaciones. Entonces, para esto vamos a usar herramientas matemáticas. Ahí apago la cámara. Que, no herramientas, vamos a desarrollar la matemática y vamos a usar un par de hipótesis. Primero es que vamos a tener los términos no lineales del tensor de deformaciones, el gamma y j, y vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio en la geometría deformada. ¿Por qué las vamos a plantear en la geometría deformada? A diferencia de lo que planteamos en teoría de placas normal, que estamos trabajando con la geometría informada. Las ecuaciones, como van a ver, ya vamos a ir dibujándolas, escribiéndolas, resultan no lineales y de difícil solución, pero se pueden linealizar y convertirse en un problema de valores propios. ¿Cuál va a ser el objetivo? Finalmente, encontrar resolver un problema de valores propios, en el cual encontrar esos valores que van a ser las cargas críticas de Banach. Entonces, la principal hipótesis es que se mantiene la hipótesis de Kirchhoff. Es decir, podemos mantener los giros y las curvaturas como los habíamos definido antes. ¿Se acuerdan que habíamos definido que únicamente a base de las coordenadas x1 y x2 podíamos definir el campo de desplazamiento en la dirección x3 y sabíamos que cualquier punto desplazado que tuviese las mismas coordenadas x1 y x2 era una combinación de la deformada. Esto era proporcional a la posición, a la distancia con respecto al eje medio, al plano medio en este caso. Entonces ahí podíamos, y a partir de eso habíamos sacado los giros y las curvaturas. Es decir, las secciones planas seguían planas. En base a eso, la otra vez habíamos planteado las relaciones cinemáticas, que es decir, que los desplazamientos de un punto genérico de la placa P estaba referido al desplazamiento de un punto P correspondiente UI sobre el plano medio, que es lo que yo les decía haciendo, es decir, cualquier punto P fuera del plano medio estaba atado al punto P del plano medio, o el P asterisco estaba atado al punto P del plano medio. El desplazamiento era como si yo tuviese una barra rígida entre los dos. Entonces, para eso vamos a considerar dos hipótesis. Se consideran pequeños desplazamientos membranares y se admiten valores intermedios para el desplazamiento transversal. Es decir, ya empieza a haber un desplazamiento que es un poco más grande que el que habíamos planteado antes. Si se fijan, 1 sobre H, 1 y U2 sobre H es menor que 1. Mientras que U3 sobre H es menor que 10. Ya nos permite tener un valor un poco más grande. De U3 sobre H, es decir, el desplazamiento transversal al plano medio de la placa. Ok, del tensor no lineal de Lagrange, que habíamos definido al principio, para plantear la teoría de placa, solo vamos a retener los términos cuadráticos, que eran los términos de orden superior, que antes habíamos operado con estos para encontrar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, en esto podemos verlo en el capítulo 4, que es el capítulo de placas, donde vimos la ecuación similar. Reemplazando estas ecuaciones y considerando lo que habíamos dicho en uno, se obtienen las componentes del tensor no lineal de deformación. Entonces podemos plantear las componentes del tensor. Hasta ahora uno diría, bueno, es más cháchara de lo mismo que vimos antes. En principio es el mismo set de ecuaciones si nosotros agarramos el apunte, la parte teórica de teoría de placas, son las mismas ecuaciones, nada más que estamos aplicando otras condiciones. Nos estamos quedando con otros términos. De nuevo, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que anteriormente nosotros habíamos definido para placas los esfuerzos resultantes como los N y los M como los momentos? Pero ¿dónde los habíamos definido?
sobre el plano indeformado. Ahora los vamos a trabajar sobre el plano deformado. Igual que la teoría lineal, pero orientados en la geometría deformada. Esa era la diferencia. Los esfuerzos incrementados, es decir, cómo variaban los esfuerzos, que es en función de la deformación, los vamos a llamar más. Entonces, antes habíamos trabajado en la geometría indeformada, ahora trabajamos en la geometría deformada y sobre eso aplicamos los esfuerzos. Es decir, la deformación es como moverse un casito de un estado de equilibrio que conocemos, que es la geometría deformada, un poquito más allá. El equilibrio se debe plantear según los ejes indeformados, pero recordando que los esfuerzos resultantes tienen una dirección de los ejes deformados. Es decir, los ángulos, los giros que habíamos planteado, se suponen pequeños, entonces podemos hacer algunas simplificaciones, es decir, los cosenos son iguales a 1 y los senos de los giros son iguales o aproximadamente igual a los giros. Hasta ahora solo presentamos hipótesis. Luego, para plantear el equilibrio, tenemos que armar el sistema. Si ustedes se fijan, ahora tenemos que armar el sistema en la geometría deformada y nos quedan que, si bien las rotaciones beta son pequeños, se puede despreciar este término y quedamos un equilibrio de esfuerzos. Luego, planteando el equilibrio en el eje 2, llegamos a lo mismo porque hacemos la misma simplificación y podemos tomar momentos donde se obtienen las mismas ecuaciones del caso lineal. Ahora, la suma de ejes de fuerzas en el eje 3 resulta un poco más complicada porque sumamos las fuerzas membranales que antes no tenían componentes porque siempre trabajamos en la geometría deformada, ahora sí tienen componentes porque están actuando también en el eje X3. Esto nos sirve para plantear esta ecuación, la ecuación 19, que nos pone en referencia la carga en dirección 3, es decir, la carga transversal, y los diferentes esfuerzos, el N1,3 y el N2,3. Las 4 primeras ecuaciones diferenciales de equilibrio son iguales para el caso lineal. Si se fijan, esto era lo mismo que habíamos planteado antes. Es decir, los esfuerzos flexionales N1 derivados con respecto a X1, derivados con respecto a X2 en cada una de sus coordenadas, y el cruzado es el N1, el N12 con respecto al X2. Y lo mismo para la dirección 2. Mientras que los momentos nos aparece igual, simplemente que en el caso lineal, todo esto era lo que nos quedaba, simplemente. Esto que está en amarillo no nos aparecía. Por eso le digo que esta parte es principalmente lo mismo que expresar la teoría lineal de otra forma, o explicarla de otra forma. Entonces, como ven, esto tiene las fuerzas membranales y los giros, que son deformaciones. Si nosotros decíamos que estos eran pequeños, bueno, esto disminuía mucho. Nuevamente, las ecuaciones constitutivas son las mismas del caso lineal. Simplemente ahora, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? La hipótesis es reemplazar el tensor lineal por el no lineal. Entonces esto nos cambia un poco la expresión, nos cambian las expresiones. ¿Se acuerdan que esto hablamos la otra vez? De la rigidez membranal y de la rigidez flexional. Entonces, la aplicación del método de la rigidez, repaso, porque esto ya lo saben ustedes, es las ecuaciones cinemáticas, las ecuaciones constitutivas, las ecuaciones de equilibrio. Repitiendo lo mismo que habíamos hecho, se pueden eliminar las ecuaciones de momentos y nos queda este término, que es el término nuevo. Entonces son los términos estos, que serían los esfuerzos con las curvaturas. Si se consideran ecuaciones constitutivas y el tensor no lineal, se obtiene una
una ecuación que es diferente a la del capítulo 8. Y acá nos queda todo el set de ecuaciones. De acá, si nos fijamos, hay un problema, porque ahora las ecuaciones están todas acopladas. Deberíamos haber buscado la presentación del caso lineal. Cuando presentamos el caso de placa, el caso lineal, ¿se acuerdan que nos quedaban ecuaciones desacopladas, donde podíamos desacoplar el estado en el plano transversal del plano X1, X2? ¿Se acuerdan de eso o no? Aunque sea ahí a lo lejos. Sí, profe. Si ustedes empiezan a ver acá, ¿qué nos quedan? Nos quedan derivadas de órdenes altos. Por ejemplo, acá esto es la derivada segunda por derivada nueva, entonces nos van a quedar derivadas terceras, y acá nos quedan derivadas, son ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, y además de órdenes altos. Acá es cuadrado, cúbicas, acá nos quedan cuadráticas, es decir, esta es la derivada, nos da la derivada cuadrada por esto otro, y acá nos queda el término de Laplaciano al cuadrado de U3. Derivadas de esta cuarta orden. Obviamente estas cosas son difíciles de resolver, porque sobre todo tienen diferentes órdenes de derivación, que a su vez, no sé si os acuerdan, ecuaciones diferenciales, si nosotros tenemos todas derivadas del mismo orden, eran fáciles de resolver. En este caso que tenemos diferentes órdenes de primer orden, de orden cuadrático, cúbico y hasta cuarto, es más complicado de resolver. Obviamente eso no tiene una resolución. Una solución analítica. Entonces, esas ecuaciones, la única forma de solucionarlas es mediante una solución numérica. ¿A qué les suena eso? No suena a lo mismo que habíamos charlado para placas. Es decir, cuando nosotros tenemos cargas y analizamos cargas ya en deformaciones un poco más grandes, nos empiezan a aparecer efectos de segundo orden. En particular, en estos efectos de segundo orden, que antes habíamos despreciado porque las deformaciones eran pequeñas, ahora son moderadas, que es una de las hipótesis de la que partimos, hacen que las ecuaciones cambien un poquito. Ese poquito que cambien los hace más complejos, sobre todo si planteamos en la solución analítica, que era lo que estábamos planteando ayer. Entonces, esa solución analítica no la podemos hacer de manera simple. ¿En qué queda? Queda en que vamos a tener que resolverla numéricamente. Ok. La solución de esas ecuaciones numéricas, para un caso típico de una placa en compresión, que es el caso que vamos a ver ahora, pone en evidencia lo que se llama una trayectoria de primaria lineal. Uno podría decir que hay un punto donde cambia la solución, tipo de solución. Es decir, un punto es el que nosotros denominamos lineal, que denominamos trayectoria lineal, trayectoria primaria, la solución es lineal. Y otro punto, y después de allí, donde la denominamos trayectoria secundaria, ya la solución es nominal. Veamos este caso. Nosotros tenemos una placa rectangular en compresión. La carga P es de compresión, los ejes X2, X1 y X3. Tomemos dos desplazamientos, uno en el centro y uno en el borde. Pero estos desplazamientos están evaluados según sus ejes, ¿no? Son dos puntos. Supongamos que trabajamos y analizamos lo que pasa con el desplazamiento en el borde para el eje X1.
¿qué va a pasar? Yo voy aumentando la carga, ¿m? Hasta que llega a un valor donde el desplazamiento va aumentando, hasta que llega un valor en donde el desplazamiento deja de crecer linealmente y cambia a un crecimiento de una manera diferente, que es lo que denominamos no secundaria, denominamos trayectoria secundaria o lineal. ¿Mm? También podemos plantear lo mismo en el centro para el desplazamiento 3. Si ustedes se fijan, el desplazamiento 3 es 0, es este punto que es 0, hasta que llegue un punto en el cual no existe una trayectoria de equilibrio y puede salir. Eso significa que puede estar de cualquiera de los dos lados. ¿Entienden lo que es eso? Sería como... Sería como que tenemos una columna que la estamos comprimiendo de ambos lados, de ambos extremos, y si nosotros tomamos un punto acá, se va acercando hacia el centro, y si tomamos un punto en el medio, como la carga es igual de los dos lados, y eso que significaría que se está cortando de ambos lados por ley de Hooke lo mismo, si la carga es la misma y el material es isótropo, y hasta un punto que, clan, no se sabe a dónde va el punto del medio. Ese punto es el pandeo que nosotros conocemos, pandeo en columna. Entonces, ahora supongamos lo mismo que pasa en una placa. Nada más que la placa está estirada así, como si fuera... A ver. Ahí. Estirada, yo le estoy comprimiendo, hasta que el clan hace esto. A ver, ustedes lo ven ahí plana, yo le estoy comprimiendo, bueno, acá se me está abriendo el papel, pero clan hace esto. Es decir, si yo analizo este punto que está acá, el punto en el borde, se va desplazando para este lado. Pero a su vez, si yo analizo el punto que está en el centro, tiene un instante donde mientras yo sigo aumentando la carga, está en el centro, es decir, no se desplaza, no tiene desplazamiento y plan. Llega un nivel de carga en el cual el desplazamiento de punto puede ser para arriba o para abajo. Ese sería lo que significa la carga crítica. Entonces, estos gráficos nos permiten expresar eso expresar ese comportamiento en forma gráfica. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal con respecto a una columna? A primera vista, profe, no se ve un desplazamiento inicial. Me acuerdo en la gráfica en la otra gráfica salía como un W, no sé si estoy bien, no sé si va por ahí la cosa. Puede ser, pero en el sentido de que una columna, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los puntos que están en el centro? ¿Cuál es a ver, los puntos que están en el centro de la columna? ¿Cómo? ¿La fibra neutra? Sí, la fibra neutra, pero imagínense que una columna pandea, ¿qué va a pasar de forma característica en la columna? Después del pandeo. O sea, después de la carga crítica de pandeo, ¿existe la columna en esa posición? Se rompe. Ahora. Se rompe, exactamente. ¿Y en el caso de la placa? ¿Queda doblada? Se va a doblar. Se va a doblar, pero probablemente no va a colapsar. Entonces, ese es un punto importante. Como nosotros tenemos restricciones en un plano, piensen que los puntos que están, cada punto que está acá sobre la placa está atado a los puntos que están, o sea, cada punto en XY, en el plano medio, en X1, X2, tiene relaciones constitutivas es decir, tiene
condiciones de equilibrio e intercambio de fuerzas entre los puntos que están a su lado. ¿Está claro eso? No sé si cómo explicarlo, a ver. Es decir, no puede desplazarse para cualquier lado el punto del centro. A ver, con la camarita. Retomo la hoja. Un punto, acá en el centro, no puede desplazarse hacia estos costados. Sí puede desplazarse fuera de este plano, pero no puede desplazarse en el plano, este plano, porque estos puntos que están al costado lo están restringiendo ese movimiento y en sí le están dando rigidez. Entonces, eso le va a permitir a la placa, por más de que llegue la carga crítica, que pueda seguir en una condición que no es equilibrio estable, pero no haya colapsado totalmente, a diferencia de lo que pasa en una columna. Es decir, todo el material que está al costado del centro, digamos, sobre el plano, me está dando un poco más de rigidez que va a hacer que no colapse. Eso nos permite ver que después las placas van a aparecer, las deformaciones de las que vamos a hablar ahora, en forma de onda, y aún deformadas o pandeadas, si se quiere, las placas, resisten carga. A diferencia de las columnas, que después del pandeo ya no resisten carga. Porque no existen, se rompieron, básicamente. Que la placa se desplaza perpendicular, exactamente, sí. Eso que dice Cali. Ok. Bueno, acá está más o menos la explicación, hasta que el valor de la crítica, bla, 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 bla. Para cargas mayores existe una posición de equilibrio inestable. Ok. La carga crítica de pandeo todavía no vimos cómo sacarla. Es decir, nosotros para encontrar eso, y es por ahí más matemático que otra cosa, se caracteriza porque en su vecindad hay más de un estado posible de equilibrio. Entonces, para determinarla, usamos el criterio del equilibrio adyacente. Que eso es decir, yo estoy en una posición de equilibrio, si me muevo un poquito de esa posición de equilibrio, debería estar en equilibrio. Y si me voy moviendo siempre de a poquito de una posición en equilibrio, puedo encontrar una solución relacionada con eso. Entonces vamos a reemplazar como el UI como un estado que corresponde a un estado de equilibrio antes del incremento o perturbación, y una perturbación infinitamente pequeña. Es como, ¿se acuerdan cuando intentábamos sacar el límite de algo usando un épsilon? Cuando el épsilon era suficientemente pequeño, un límite en un entorno. Bueno, esto es parecido. Entonces, reemplazando este UI, que está compuesto por el UI0 y el UI1, donde el UI0 era un desplazamiento en un estado de equilibrio, y el UI1 era una perturbación. Bueno, ahí reemplazamos, y es como reemplazar un valor medio más una perturbación. La suma de todos aplican las mismas leyes. La suma de todos los términos que contienen un 0 deben dar 0. Entonces se desprecian, y además cuadráticos y cúbicos donde aparecen las perturbaciones multiplicadas. Esto nos permite hacer que es función de las perturbaciones 1, 1, 1 y U2, 1, es decir, la perturbación en la dirección 1 y en la dirección 2, y por otro lado la perturbación en la dirección 3. Entonces, ¿eso qué nos termina haciendo? ¿Qué notan ustedes ahora? Si se fijan, nos está permitiendo desacoplar las ecuaciones. ¿Se acuerdan que antes habíamos mostrado un grupo particular de ecuaciones? Bueno, donde teníamos todas las ecuaciones acopladas. Ahí está. Entonces nos quedan estas desacopladas. De nuevo, ahora lo que nosotros se acuerdan, la idea principal era llegar a una ecuación en la cual podemos encontrar
valores propios, los cuales de alguna manera sean raíces y nos hagan cero esa ecuación, de tal manera de encontrar la carga crítica. De nuevo, como las primeras dos ecuaciones son las que desacoplamos, dependen de uno del U1 y U2, mientras que la tercera solo depende de U3, entonces está desacoplada. Los esfuerzos membranales corresponden a la teoría lineal, porque U0, U y U0 es una posición de equilibrio sobre la trayectoria lineal, estable o no. Entonces la ecuación es una ecuación diferencial lineal en U y 3 con coeficientes variables, que es simplemente esta ecuación. Si se fijan ahí, solo tiene influencia o aparece el U3,1, es decir, la perturbación en el sentido transversal del plano definido por X1, X2. Entonces, si nosotros agarramos esa ecuación, la 29C, y la aplicamos para diferentes casos, vamos a encontrar las diferentes soluciones. Entonces, el caso más simple es el que habíamos mostrado recién, era una placa rectangular donde tenemos cargas compresivas en dos extremos, en el plano X1 y X2, y tenemos una relación entre el lado A, que es el lado no cargado, y el lado B, que es el lado cargado. Entonces, el estado de equilibrio antes de la perturbación es conocido, es decir, los N11 en el estado 0 va a ser P dividido B. ¿Se acuerdan que el N era la carga dividida el lado de acción? En este otro sentido, que sería la carga N22 en el estado 0, porque es sin la perturbación en estado lineal, es 0, y la carga de corte, que sería la N12, también es 0. Entonces, de la ecuación 29C, que era esta, nosotros podemos sacarnos de encima un par de términos. Entonces, solo nos queda esta parte. ¿Está claro eso? Sí, vamos bien. Bueno, ok. Entonces, resumiendo, nos queda una ecuación que solo nos aparece el N11, el N22 es 0, y los cruzados del N12 también es 0. Ok, tenemos eso. Ahora armamos el sistema de ecuaciones, que es esto y que tendríamos que resolver, y tenemos que aplicarle las condiciones de contorno. ¿Cuáles van a ser las condiciones de contorno? Y que en X1 igual a 0, ¿qué pasa? Si nosotros conocemos la carga, entonces está apoyado acá, en este caso, está apoyado, si en este caso está apoyado, nosotros conocemos también que el desplazamiento es 0, es decir, el U3 es 0. Y el otro punto que sería en X1 igual a A, al valor A, también es 0. ¿Ven? En X1 igual a 0 es 0, y en X1 igual a A también es 0. Y para X2 habíamos dicho que los cuatro bordes estaban apoyados, entonces tenemos en X2 igual a 0, es 0 el desplazamiento, el U3, y en X2 igual a 0, igual a B, también es 0 el desplazamiento. A su vez de eso, nosotros podemos agregarle lo otro, que cuando tenemos los bordes apoyados, la curvatura era nula en esos bordes. Entonces, eso significa la aplicación de que la curvatura sea nula. Ok. Entonces, esa ecuación nos da las soluciones, las posibles soluciones de esto. Para los cuatro bordes apoyados, entonces la solución de esto es de esta forma. La perturbación o el U3,1 que satisface las condiciones de contorno y la ecuación es de este tipo, una solución senoidal, que depende de un número de ondas, que es un número entero m en la dirección x1, y un número de ondas en la dirección x2, que es otro número entero n senoidal. Entonces, tenemos que encontrar un AMN, que es una constante que satisface la ecuación diferencial y las condiciones de borde. Nuevamente, M y N son enteros porque son el número de semiondas. ¿Eso qué nos dice?
Y la única solución, a ver, de las ecuaciones que nosotros teníamos, que era un choclo de ecuaciones grandes y complicados, nosotros digamos, para un caso particular, una ecuación donde solo tenemos una carga, que es N11. De ahí podemos, como ya vimos desacoplado, nos queda una sola ecuación con N11, aplicamos las condiciones de contorno, y la única solución en esa ecuación diferencial es una solución que está armada en función del seno de un número de ondas y el seno de otro número de ondas. Ese, que es un producto del seno del número de ondas de uno por el seno del número de ondas de otro por una constante. Eso de ecuaciones diferenciales comunes y ordinarias, digamos. No ordinarias, sino de un problema matemático. Ahora, ¿qué significan físicamente eso? Ese número de ondas en una dirección es el número de semiondas en la dirección x1 y el otro es en la dirección x2. Y a su vez tenemos una constante que no conocemos, que es la AMN. Ok. Eso sería las posibles soluciones de nuestro problema de carga crítica en placas. Entonces nosotros podemos reemplazar, podemos resolver la ecuación y nos queda algo así. Vemos que solo te da para algunos valores de cargas discretos de P. Para cualquier otro valor de carga, no verifica. A menos que AMN sea 0. Y correspondería a la solución trivial, porque cualquier valor que le demos acá va a ser 0. Es decir, que lo que nosotros tenemos que resolver es este término que está entre llaves, que es simplemente esto, despejando, es la ecuación 37. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? Y obviamente nos va a interesar el menor valor de carga P, porque si paso por un valor antes de P inferior a ese, ya obviamente la carga fue carga crítica. Entonces nos va a interesar conocer el menor valor de carga P, según la 37, para N y M enteros. Nosotros vemos que esto ocurre que si uno de estos es 1, y se puede escribir este valor de carga, o podemos despejar todo para que nos quede escrito de esta forma. Como la carga crítica es igual a una constante K, pi al cuadrado de, que era la rigidez friccional, sobre B. Entonces estos son datos del material y de la placa, y esto es una constante a determinar. Donde esta constante es el coeficiente dimensional K, que depende, como ustedes se fijan, del número de ondas y de las relaciones geométricas de la placa. Depende del número de semiondas y de las relaciones geométricas. D es la rigidez flexional. Para un valor cualquiera de AB se tiene que elegir el M de modo de obtener el menor valor propio posible, esto es decir, el P crítico. Ok, entonces de esa forma podemos encontrar la solución que sea más simple. Ahora la pregunta es, ¿por qué elegimos N igual a 1? Y elegimos N igual a 1 porque N, como habíamos planteado acá, es el número de ondas, ¿dónde está? N es el número de ondas y no se carga en este caso. Entonces, el número de ondas en este caso va a ser, para que dé el mínimo va a ser 1. Obviamente después tenemos que evaluar ese valor K, ese coeficiente dimensional K, y encontrar cuál es el menor valor de M asociado a P que nos va a dar la carga, crítica. Entonces, si nosotros planteamos para una relación A y B, empezamos a plantear los M, vamos a ver que en función de cómo vamos variando el A y B, la cantidad de los M va creciendo. ¿Esto qué significa? Que para una relación entre A y B 4, es decir, 4 veces más larga que ancha la placa, el número de semiondas va a estar relacionado con M4. Si es una placa cuadrada, voy a tener una sola semionda. Es decir, que la cantidad de semiondas va a estar relacionada con
la geometría de las placas, además de la forma de la aplicación de las cargas. ¿Queda claro eso? Sí. Obviamente, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? Si la placa es mucho más estirada, es decir, o una relación mucho más esbelta, si se quiere, comparando con una columna, es decir, que es mucho más larga que ancha, el número de semiondas va a ser mayor. Entonces, el modo de pandeo más... y en particular, cuando A, B tienden a infinito, para este caso en particular, K tiende a 4. Si bien este es un dibujo que es un esquema, en realidad si uno hace esto, tiende a 4. El modo de pandeo más bajo corresponde a una semiona en el sentido x2 y un número m de semionas en el sentido x1, que era lo que habíamos dicho, n es igual a 1 y m va a depender de la relación entre geometrías. Si la relación AB sobrecrece, la carga crítica se mantiene casi invariable, es decir, K aproximadamente igual a 4. Esto ya lo vamos a ver para el caso de pandeo local porque es importante. Dice, en el caso de una columna de carga crítica disminuye cuando el largo de la columna crece. La diferencia se debe a que la placa está apoyada siempre en los lados del largo A. ¿Eso qué significa? Nosotros acá no estamos trabajando con una columna explícitamente porque nosotros tenemos siempre apoyados los otros lados. Es decir, para satisfacer la condición de contorno, estos lados de la placa tienen que estar apoyados. ¿Se acuerdan que fueron las condiciones de contorno que pusimos al principio? Ok, entonces hay diferentes soluciones. Una vez que se aplicó esta metodología, se puede aplicar para diferentes condiciones de contorno. Es decir, supongamos que tenemos apoyados y los otros lados empotrados. ¿Qué va a pasar? Como ustedes pueden ver, mientras el efecto de los lados empotrados es más cercano a las condiciones de carga, es decir, mientras la placa es más cuadrada, el efecto de los lados empotrados, que serían donde está cargada, es mayor, es como que está más rígida la placa, entonces el K es mucho más alto. ¿Se dan cuenta? O sea, supongamos que ustedes para el mismo caso de dos lados empotrados, los lados empotrados, y van a tener un K, y en relación a B2, van a tener un K de 4 y algo, 4,8, supongamos. Y si tuviésemos los cuatro lados apoyados, vamos a tener un K de 4. Es decir, un 0,8 sería un 20% más de carga crítica por tener los lados empotrados. Es decir, la condición de apoyo todavía tiene influencia, que era lo mismo que ya vimos en las columnas. Cuando teníamos una columna empotrada, la carga crítica aumentaba como 4 veces, no me acuerdo bien, pero más o menos 4 veces, respecto de la condición de una empotrada libre o apoyada libre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso o ni estoy hablando chino? Sí, profe. Bueno. Ok, entonces veamos ahora las soluciones. Esto nos permite armar soluciones que son tabuladas. A su vez de acá también podemos sacar la tensión crítica de pandeo, que es agarrar este P crítico y dividirlo por el A. Por el B, que era el P crítico, era N por B. Entonces podemos reemplazar y sacar acá ¿cómo se llama? Despejando. Es decir, agarramos B, lo explicitamos y podemos despejar esto, que es la tensión crítica, que está relacionada con la P crítica. Para el caso de cargas en dos direcciones, ¿cuál va a ser la diferencia principal? Que antes el N, que habíamos dicho que estaba relacionado a las cargas en la dirección X2, era 1. Ahora ya no va a ser 1. Entonces, nos va a cambiar y vamos a tener que evaluar cada caso. ¿Cómo es cada caso? No solo vamos a tener que tener en cuenta las relaciones geométricas, sino también las relaciones entre las cargas P1 y P2. Este grafiquito, si quieren, lo pueden, o sea, está puesto ahí, recuerden cuando tengan que hacer los ejercicios, la convención, ¿no? Las P1
actúan en el eje, en las caras perpendiculares a X1 y el lado B, mientras que en las caras perpendiculares a X2 actúan P2 y el lado A, porque eso es una convención. Entonces, como en este caso, lo que vamos a hacer va a ser esto, plantear una relación R que va a relacionar las tensiones. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa hacer algo que sea más simple de resolver. Entonces, relacionando las tensiones, nosotros vamos a hacer aparecer este valor R y lo vamos a reemplazar en la ecuación. Eso nos va a permitir que en función de una carga, conociendo una carga crítica, ya podamos conocer la carga crítica en la otra dirección. A su vez, acá hay algo que creo que en el teórico está escrito al principio, que en este capítulo en particular las cargas de compresión son positivas, mientras que las cargas de tracción son negativas. ¿De qué viene eso? Y que las cargas de compresión positivas, es una convención que usamos para pandeo, pandeo de placas y pandeo local, las cargas de compresión positivas ayudan al pandeo local, es decir, aceleran el pandeo local, mientras que las cargas de acción retrasan el pandeo local. Y vamos a ver un ejemplo. Volviendo al tema de las cargas en las dos direcciones, nosotros habíamos llegado a esto. ¿Se acuerdan? La ecuación donde teníamos m como el número de ondas relacionado a x1 y n como el número de ondas relacionado a x2. Entonces nosotros podemos hacer aparecer esa relación de R y podemos expresar la carga crítica en 2 en función de R y de la carga crítica en 1. La diferencia es que ahora vamos a necesitar calcular todos los valores de m y n por tanteos, de modo de lograr el menor valor de P1, que es la carga crítica de pandeo. Para luego, con la relación R, poder obtener el P2 crítico. Esta es una relación útil, pero es básicamente lo mismo expresado en otra forma. Eso lo vamos a ver con más detalles en el práctico el día viernes, pero lo que va a pasar es que ahora nos van a interesar qué va a pasar, no solo cuál es la relación geométrica, sino cuáles son los mínimos de las relaciones de onda N1, N y M. En el caso de carga de corte uniforme, se conocen los esfuerzos membranales por la trayectoria de equilibrio, lo mismo que habíamos hecho antes, y planteamos una ecuación parecida, nada más que ahora nos interesan los esfuerzos de corte, es decir, el N12. Entonces, el N12 en la condición de equilibrio, que era la condición 0, va a ser un dato. Estos otros son ceros. Nuevamente también tenemos una ecuación diferencial de difícil solución. Y solo se conoce la solución exacta, que es la de Southwell, que es para el caso que A y B son infinitos. En ese caso, el N12 crítico, es decir, el esfuerzo de corte crítico, perdón, la carga de corte crítico, no el esfuerzo de corte, nos queda expresado de una manera similar y podemos encontrar los K para bordes largos apoyados y para bordes largos empotrados. Cuando la placa tiene dimensiones finitas, la solución se puede obtener de forma numérica, es decir, cuando con. En particular, aeronáuticos, ya vamos a ver que es un caso bastante común en los fuselajes aeronáuticos y que es un caso que se resuelve normalmente por experimentación, además de forma numérica. Entonces nosotros vamos a tener, si acá se nota el efecto de los bordes empotrados, los 4 bordes empotrados y los 4 bordes apoyados, cómo aumenta el valor de carga crítica para corte. Entonces, nosotros hasta ahora estuvimos hablando de placas reales, de placas ideales, donde lo que yo les había mostrado era que esto, la trayectoria que seguía era en un punto en el centro, el desplazamiento, bueno, acá está puesto el desplazamiento del borde, esto me parece que, no, está bien, este es el desplazamiento 1 del borde y este es el desplazamiento 3 en el centro, seguían una trayectoria lineal y después una trayectoria no lineal que era la hoja.
o de equilibrio, de secundaria. Una trayectoria primaria y una trayectoria secundaria. Entonces, para la placa, las placas reales tienen imperfecciones. ¿Qué son esas imperfecciones? No tienen, por ejemplo, determinación superficial, tuvo un golpe, algo. Entonces, no siempre el comportamiento, o en general de los casos, el comportamiento no es el de las placas ideales, sino que ya tienen perturbaciones antes. Entonces, algunas perturbaciones hacen que se salga del equilibrio y no sea sobre resolución lineal, sino que va apareciendo más, va pareciéndose más a una solución no lineal o de trayectoria secundaria. ¿Mm? Si ustedes ven en esta trayectoria como la trayectoria real, la punteada en azul, ¿qué evidencian? ¿Qué se puede ver respecto con las otras trayectorias? Que no tiene comportamiento lineal. Claro, pero a su vez de eso, ¿ustedes dónde me marcan acá el pandeo? O la carga crítica. O sea, necesito taparles esto, ¿no? O sea, ustedes miren esta curva y díganme dónde está la carga crítica. Claro, no hay un punto claro donde se puede decir acá la carga es crítica, ¿no? Claro, la transición es suave. Claro, exactamente. Probablemente esto esté exagerado, ¿no? Tendremos que analizarlo, agarrar una placa y hacer un ensayo y ver qué pasa, o muchas placas y ver qué pasa. Pero lo normal es que una placa real, ¿m? Ustedes no encuentran este punto como tan marcado en las trayectorias de equilibrio. ¿M? Entonces, esa es una de las cosas. Digamos que en las columnas a pandeo se ve ahí un comportamiento parecido. Fíjense, en este cambia de forma, pero no cambia bruscamente. No es que hay un punto, no es que yo puedo llegar hasta este punto y ahí, clan, es como, yo digo clan, como que se va de la posición de equilibrio. ¿Mm? Entonces, el caso real no es tan así como nosotros lo estamos viendo, pero esta es una simplificación para poder encontrar ese valor. Entonces, en el pandeo de placas reales es tan gradual que algunas veces resulta difícil decidir cuál es el valor de carga crítica de pandeo. El concepto de carga crítica de una placa real es una noción algo imprecisa. O sea, no es que sea impreciso en el sentido de que no nos sirve, digamos, sino digamos que ese valor de carga crítica que tenemos es como un valor de referencia. ¿Mm? Y que está del lado de la seguridad. ¿Entienden? Entonces, lo que nos permite es identificar dónde va a estar el valor, y hasta ese valor no lo vamos a cargar, por ejemplo. Más de eso no vamos a cargar la placa. ¿Mm? Pero eso no significa que necesariamente ahí la placa entre en pandeo sí o sí. Capaz que ya esté entrando en pandeo antes o después. ¿Mm? Y después, bueno, lo mismo que habíamos visto, que yo les había intentado explicar con el ejemplo de columnas, es que tanto la placa real como la placa ideal pueden soportar carga adicional después del pandeo. ¿Por qué? Porque, como había dicho su compañero, estaban en el plano y no es que no existían más, no es que no tenían otra trayectoria de equilibrio, sino siguen teniendo una posición con una deformación grande, pero siguen estando en equilibrio. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por esa parte. Entonces ahora, a ver, si pueden ver, ¿ven eso? Sí, profe. Este es un videito que siempre les muestro, que es un videito de un ensayo, donde pueden ver una viga de aluminio compuesta de placas. ¿Ven? Se ven remachados, ahí no sé si alcanzan a ver. Después, si no, les subo el link o el video, cosa. Y está siendo cargada en flexión por cuatro puntos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Por 4 apoyos. Bueno, ahí se escucha el sonido un poco. Y ahí les da los datos. Vamos a bajar acá. Es de aluminio y son de 1,2 milímetros de espesor, tiene 40 milímetros. A ver, no sé si ven. Y tiene a su vez apoyos laterales para que no salga hacia los costados.
Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo le van a ir cargando y qué es lo que va pasando. Se empieza a cargar. ¿Y qué pasa? ¿Ven? Empiezan a aparecer en la parte superior ondas. O sea, le estamos cargando hacia abajo, ¿no? Empiezan a aparecer ondas y en el alma empiezan a aparecer también ondas, si se fijan, deformaciones, cosas diagonales. ¿Ven? Si nosotros vemos de arriba la viga, estas son las restricciones de giro, se puede empezar a ver cómo entre los apoyos, que son los remaches, como están remachados, empiezan a aparecer saltos. ¿Ven? Las ondas. ¿Mm? Si ustedes empiezan a ver, ¿ven? Esto es como un aumentado, ven cómo se van apareciendo las ondas. Y este es el diagrama de carga total y desplazamiento. Llega un punto en el cual no toma más carga. ¿Mm? Pero se sigue desplazando. Es decir, uno le va queriendo aumentar la carga fuera de los 9 kilonewtons y esto tiende a desplazarse hasta que en algún momento se rompe. ¿Mm? ¿Qué estamos viendo en ese videito? ¿Mm? Entonces, en el videito estamos viendo lo que el segundo tema, que es el pandeo local. Es decir, la placa superior de del ala superior, ¿cómo está? Está sometida a compresión. ¿Mm? Está sometida a compresión y empieza como a lavearse, a deformarse en forma de curva. Como está restringido porque está agarrado por resortes, ¿Mm? ¿Qué está pasando? Como está agarrado por resortes, por remaches, empieza a como saltarse así entre los remaches. ¿Mm? Vieron que empieza como deformarse, hacer las ondas, esas semiondas que estábamos hablando para pandeo de placas, empiezan a aparecer las mismas en el alma de la viga y empiezan a ser entre los remaches. Eso se llama crippling, pero es pandeo local, sería entre remaches. ¿Mm? Ok, entonces vamos a seguir con la segunda parte, que es pandeo local. Y pandeo local de elementos compuestos viene porque uno prepara para resistir, ¿para qué ponemos perfiles que tienen una altura? Y es para que nuestros perfiles comunes resistan más a flexión. ¿Mm? Está claro eso, ¿no? O sea, nosotros si queremos resistir a flexión no podemos poner una placa, tenemos que poner un perfil y lo hacemos más alto para que el costo está relacionado con el peso de cada elemento. Es decir, mientras yo tenga más peso de materia prima, mayor va a ser el costo, suponiendo que uso siempre los mismos métodos y bla, bla. Entonces eso va a depender del área de la sección utilizada. Si yo disminuyo el área de material, me va a salir más barato. Pero si aumento el área encerrada, voy a tener mayor resistencia a la flexión. Es decir, si es una sección cuadrada y tiene que resistir en esta dirección a la flexión, a ver. En esta dirección de flexión a mí me conviene que sea más rectangular y usando el mismo material. A su vez, en el diseño de la viga se debe tener en cuenta el pandeo. Entonces, hay un parámetro importante que es la esbeltez.
por la esbeltez y la longitud de pandeo sobre el radio de inercia. Es decir, cuando menor sea el valor de la esbeltez, mayor es la carga crítica que va a poder resistir. Eso es de pandeo de columna. Es decir, si la esbeltez es chiquita, mayor carga crítica. Entonces, para nosotros obtener la misma área para resistir a flexión, nos interesa que las áreas estén más separadas, las áreas de las paredes. Entonces, a su vez, eso nos va a permitir obtener un mayor valor posible en el momento de inercia y en el radio de giro. O sea, el momento de inercia es lo que nos interesa flexión, va a aumentar, y el radio de giro también. Entonces, la mejor solución para eso es hacer secciones de pared delgada, que en parte es lo que ya sabemos, ¿no? Pero una vez superado cierto valor máximo de la relación entre ancho y espesor, aparece un fenómeno que se llama pandeo local de ese elemento. El pandeo que está armando esta sección. Que para el caso, en el videito que nosotros vimos, ese perfil I, que es el que estaba sometido a flexión, estaba considerado, estaba armado por 3 placas. Una que era el alma y 2 que eran las alas. Es decir, 2 alas y un alma. Eran 3 placas. Entonces, en estos casos, las ecuaciones que gobiernan el pandeo para el pandeo global, es decir, para el pandeo de columna, no son siempre suficientes para resolver el problema, porque esas ecuaciones no tienen en cuenta las placas. Ustedes se acuerdan de esa ecuación, tenía en cuenta únicamente la esbeltez y el radio de inercia, que era lo que decíamos en la filmina anterior. El pandeo local, ¿por qué está gobernado? Y por las condiciones de apoyo y por la geometría. Es decir, si yo voy a tener una placa larga, ¿se acuerdan? La relación geométrica va a estar básicamente dada por el espesor y el ancho de la placa. ¿Se acuerdan que cuando A y B tienen infinito, es decir, que es una placa larga, entonces la relación entre que nos interesa va a ser el espesor con respecto, el lado ancho con respecto al espesor. Entonces, estos valores dependen del tipo de carga, del material, de la forma de la sección y el tipo de apoyo. Entonces, se quieren desarrollar criterios, o la idea es desarrollar criterios para encontrar el pandeo local. Cuando un elemento está armado de varias placas, que era el caso como esto, las placas menos solicitadas le dan apoyo a las placas más solicitadas. Este era el ejemplo que habíamos visto recién, donde esta placa está sometida, la superior está sometida a compresión, la placa inferior a tracción y la placa del medio a un efecto de corte y a su vez a tensión de flexión. Nosotros siempre habíamos trabajado con nuestra columna con el valor del pandeo de columna, a su vez con el valor, habíamos verificado el pandeo de columna, es decir, que no pandeara para la carga que yo quería, y habíamos verificado que también las tensiones a las que estaba sometida flexión o las tensiones de tracción no fueran por encima de la tensión de fluencia. Ahora, a su vez, le tenemos que sumar la tensión de pandeo local de cada elemento. Entonces, un límite inferior para la carga crítica se puede obtener sumando las cargas críticas de todas las placas supuestas simplemente apoyadas unas en las otras. Los bordes libres deben considerarse como tales. Es decir, que yo puedo hacer una suposición, porque es complicado analizar esto, de que todas estas placas están apoyadas y trabajar como si fueran todas placas apoyadas. Eso va a ser un límite conservativo con respecto al pandeo de placas. ¿Por qué se aclara acá? Porque esta es una duda que siempre tienen cuando tienen que hacer un ejercicio. ¿Cómo consideramos las placas? Entonces, la carga crítica
la carga crítica de cada placa va a depender de sus condiciones de apoyo, también como con el largo de las placas mismas. Si nosotros trabajamos con perfiles de este tipo, IS-T o doble T, la carga en la relación A sobre B, es decir, los lados cargados con respecto a los otros, fíjense que como es un perfil, ¿sí? Como es un perfil, los lados cargados son estos. No sé si dejé la cámara prendida. Sí. Los lados cargados son los extremos. La relación A sobre B en general tiende a infinito o es muy grande. Entonces lo que nos va a interesar es un K crítico que está cercano a 4 en este caso, por ejemplo, que sean todos apoyados. Igualmente, para estos casos particulares, en el capítulo 7, perdón, en panel local, nosotros encontramos la tabla 1, que nos muestra cómo son los K para estos casos particulares. Supongamos dos lados empotrados, un lado empotrado y otro apoyado, bla, bla, bla. Siempre esto habla de cuando A es mucho mayor que B. Estos son K infinitos. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que habíamos aplicado en placas, pero para relaciones de A y B, donde A es mucho más grande que B. Obviamente estos casos no están pensados, solo hablan de semiondas en una dirección, en la que sería la dirección X1, no la dirección X2, si volvemos al principio. En el caso de placas que están solicitadas a flexión o flexocompresión, es decir, que las fuerzas que están, perdón, los esfuerzos que están aplicados no son constantes, como era en el caso anterior, que eran todos esfuerzos de compresión constantes, sino son variables, los valores de K son proporcionales a la distribución de esfuerzos en los lados cargados. Y para eso tenemos que tener en cuenta varias cosas, entre esos, el tipo de apoyo que tenemos, entonces si empotrado, si empotrado apoyado, bla, 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 y a su vez el tipo de distribución de tensiones sobre los lados cargados. Entonces para esto se usa la tabla 2, y a su vez para valores intermedios, donde la relación X, que es sigma 2, sigma 1, se pueden interpolar con las funciones de interpolación que están en la tabla 3. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos, o la regla para aplicar es que cuando tenemos sigma 1 y sigma 2 son ambas de compresión, bueno, se adopta sigma 1 como el de valor absoluto, y cuando sigma 1 y sigma 2 tienen distintos signos, se adopta a sigma 1 como la tensión de compresión. Si recuerdan, habíamos dicho que las tensiones de compresión las íbamos a trabajar con signo positivo, entonces cuando tengamos relaciones donde sean de diferentes signos, es decir, distribuciones de tensión que sean de diferentes signos, este X va a ser negativo. Si se fijan, esta tabla tiene valores que se condicen con esta otra. Y acá están los polinomios de interpolación. Ok, esto en los hechos, ¿qué significa? Y que nosotros vamos a tener que trabajar con cada, que es lo que vamos a ver el viernes, vamos a tener que trabajar con cada perfil, con cada perfil de la viga compuesta, o cada perfil, sí, cada perfil, analizarlo programa por ala, medida esa sección de perfil. Según eso vamos a tener que, en que corresponde, usar polinomios de interpolación o usar soluciones tabuladas directamente. Todo eso para encontrar las tensiones críticas. Luego, para casos particulares, como una tensión, una placa solicitada en corte, la tensión crítica se puede calcular usando las mismas ecuaciones de antes. Fíjense que acá tenemos que encontrar las relaciones A sobre B. Cuando la carga es combinada, es decir, nosotros tenemos
son casos más raros, pero pasan. Cuando nosotros tenemos cargas, esfuerzos de tensión normal más tensión de corte, lo que vamos a tener que usar es una curva de interacción. Que bueno, acá hay una forma de determinar el coeficiente de seguridad de interacción, y acá está la forma de determinar tanto el sigma crítico como el tau crítico. Es decir, las tensiones de corte, las tensiones normales, las tensiones de corte, que son críticas, ya sean por flexión, o por fluencia, o por pandeo local. Ok, entonces, si ustedes ven, eso nos lleva a que, si ustedes ven, eso nos lleva a que tengamos una tensión más que calcular. Entonces, eso hace que se complejice el cálculo que ya veníamos haciendo para cada perfil, o para cada viga, cada sección. La solución para eso es encontrar una sola tensión que debamos verificar, y la condición es decir, che, mi sección va a ser compacta. ¿Qué significa que mi sección sea compacta? Bueno, que el pandeo no va a suceder nunca por debajo de la tensión de fluencia. ¿Qué es eso? Entonces yo verifico afluencia en mi sección. Solo afluencia y listo. Con que verifique afluencia estoy seguro de que no va a pandear localmente. Entonces, para calcular eso se hace la siguiente hipótesis. Que acá está aplicada, que es asegurando que la tensión crítica de pandeo sea mayor o igual a la tensión de fluencia en compresión. Entonces se despeja de las ecuaciones y se llega a esta ecuación. Entonces, cuando la relación B sobre H, cada una de las placas que componen la sección, cumple con esta condición, la sección es compacta y no necesita verificarse el pandeo local. Simplemente se verifica a la fluencia. Un caso... Perdón. ¿Esa condición se aplica solo a pandeo local? Porque me pareció entender que en pandeo de placas el tema de la carga crítica se podía dar por valores debajo al de fluencia. No sé si entendí mal. No, sí, siempre se puede dar debajo de fluencia. Lo que pasa es que si vos querés construir una sección en la cual solo tenga que verificarla por una tensión que saliera de fluencia, lo que podés hacer es encontrar una relación, que es esa relación que es la de sección compacta, donde vos le das un espesor, por debajo de ese espesor, o una relación B sobre H en realidad, entonces espesor ancho, para la cual simplemente no va a fallar por debajo de la tensión de fluencia al pandeo local. Ah, bien. O sea, normalmente pasa lo que vos decís, son dos tensiones diferentes. Lo que pasa es que yo con esas dos condiciones puedo construir una sección que cumpla con las dos. Entonces solo evalúo fluencia, que es más fácil de evaluar, y me saco de encima pandeo local. Claro, o sea, la carga aplicada a la sección real que produciría pandeo sería igual a la carga que produce fluencia en la sección reducida. Igual o mayor. Ah, bien. O sea, me saco de encima calcular dos cosas. Los perfiles civiles, los IPN, ese tipo de perfiles están pensados de esa forma. Entonces vos lo verificás a fluencia y sabes que no va a tener pandeo local. Ah, bien. Gracias. Los otros tipos de perfiles mecánicos no son así, porque te exige hacer más pesado el perfil. Entonces, en lugares donde necesitas que el material sea menos, por ejemplo, todo lo que es aeronáutico no se diseña así, pero en algunos casos, algunas estructuras mecánicas y civiles sí. Bien. A su vez, otra cosa que es cuando trabajamos con vigas y columnas reticuladas, es que la compresión puede dar el fenómeno de pandeo de conjunto global o algunos de sus pandeos constitutivos. El pandeo global, bueno, se trata de una forma, pero el pandeo local puede ser el pandeo de uno de los elementos. Esto, a su vez, genera una redistribución de tensiones que puede hacer que carguen a otros elementos mucho más, y el pandeo ese arrastra otras consecuencias que no son las que hay. Entonces, ¿qué conviene hacer en esos casos? Conviene adoptar un coeficiente de seguridad mayor para el pandeo del conjunto
Y recordar que para el pandeo de columna, en general, la carga crítica es la misma que la carga portante. Entonces, al verificar elementos a pandeo local, se consideran los extremos como articulados, cuando en realidad siempre existe un grado de restricción del giro. Esto puede hacer que los tramos montantes, como son todos iguales, o en general son todos iguales, no reticulados, pueden pandear en todos al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos tramos iguales, el mayor peligro de pandeo local lo tiene el elemento más cargado en compresión, que está asociado al momento deflector máximo. Esto es el elemento en el medio. Hay una fórmula de calcular esto que no la pusimos mucho, ya la vamos a ver en el práctico, que no está en el teórico, pero hay una forma de calcular esto para algunos casos en particular. Y hasta ahí sabemos hoy. Bueno, anduvimos más o menos en orden. ¿Dudas, preguntas? Por mi parte no, profe, por ahora. Bueno, le tengo la grabación.